Del libro de la autora Teresa Godoy, Las pequeñas ambientalistas. Una aventura ecológica que inspira a salvar el planeta. Este increíble libro nos sumerge a un viaje emocionante de la mano de Tina, Pacha y Lala. Tras valientes amigas que luchan por proteger la naturaleza, a través de sus ojos descubrimos la belleza de los ecosistemas del Paraguay. También nos muestran las grandes amenazas que enfrentan debido a la acción humana. Pero no todo es tragedia. También nos muestra que el cambio es posible si actuamos juntos. Y para sumergirnos en esta fascinante historia, tenemos el conjunto folclórico municipal, el arpa Lito del Gaumo. En guitarra y voz, Nazario Colmán, con la voz dulce de Azucena Bobadilla, y en saxo a Carlos Riveros. Nos deleitan hoy, esta noche, con el recuerdo del Paraná. Qué lindo inicio esta tarde. Y para presentar la obra, Magíster Javier Rivero, ministro de la Secretaría de Política Lingüística por la Editorial Arma. Soalnya nyata karya wasu Javier Rivero onyeta hina Teresa Godoy Trevia Porte de Juana Mobe Umi España ni Ebe Mababa Ebe Moyeco Apaso Wikimille Pipe de Coeque. Javier Riveros es magíster en lengua y literatura hispanoamericana por la Universidad Nacional de Asunción. Cursó además el máster en literatura comparada y el doctorado en letras en la Pontificia Universidad Católica de la Argentina. Igualmente tiene una frondosa lista de publicaciones, son 40 y más libros que tiene publicados. Esos libros, varios de sus textos, también han sido publicados en otros países de América y Europa. Tiene en su haber, en la producción suya, poesía, cuentos, teatro, traducciones, y estas obras también han sido publicadas como pocos, el caso del profesor Javier Riveros, a varios idiomas del mundo. Entre los más conocidos que normalmente podemos escuchar, el caso del guaraní en nuestro país, el portugués, asimismo de obras fueron publicadas en francés, alemán, inglés, esloveno y japonés. Fue finalista del premio de Juan Rulfo, el premio internacional. Asimismo recibió el premio Lili Tuck del Pen Club de los Estados Unidos, la medalla Roa Bastos, el premio República 2022 y el premio municipal de oro de Simón Telosa. Fue vicepresidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, es miembro de la Academia de la Lengua Española de nuestro país y de la lengua guaraní también de nuestro país. Por último, vale mencionar que hoy ocupa el cargo relevante del ministro de Políticas Lingüísticas de nuestro país. Con ustedes, el profesor Javier Riveros. Maite Opaepe, buenas noches a todos. Y yo estoy en tu amigo Ñequa,
David Galeano es una de esas personas que tiene una sabiduría y un uso inigualable, creería, de la lengua guaraní. Es un verdadero grupo que estés con nosotros, querido David. Nelson Aguilera, venga para acá. Bueno, buenas noches, digo nuevamente. Gracias por ser parte de esa inmensa minoría, como dice Juan Ramón Jiménez. Hay gente muy querida en el auditorio, gente muy importante para nuestras letras. Yala, Alejandro Hernández, la hada madrina de la literatura infantil, Milia Galloso, el gran poeta. Yo creo, siempre afirmo que es el poeta más grande que tenemos vivo de la lengua guaraní, que es Feliciano Acosta, una gran narradora como es Lourdes Talavera, y por ahí es lo que estoy llegando a ver. Gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias también al conjunto que nos deleitó. Quiero creer que nos va a seguir deleitando con la música, esa música que creo que era Nietzsche el que decía en El origen de la tragedia que es la hermana mayor de todas las artes. La música es la hermana mayor de todas las artes. Una muy buena frase. Bueno, yo voy a hablar como editor de la obra, voy a hablar representando a la editorial de Rosalba. Esta es una obra que integra la colección de literatura infantil de Rosalba. Hace bastante tiempo que estamos trabajando con este libro y por fin pudo ser entregado a los brazos de la imprenta y ahora tiene su presentación oficial. Vivimos, creo que nadie desconoce que vivimos en un mundo donde la crisis ecológica está a la orden del día. Vemos en las noticias desastres diarios, polos que se derriten, deslizamientos de tierra, hay catástrofes ecológicas que están en curso y en ese sentido este libro viene a ser de una importancia tremenda porque sobre todo está dirigido a los pequeños lectores. Es un libro de literatura infantil y cumple aquel precepto del poeta latino Horacio que decía prodece et delectare, hay que instruir deleitando, que no sea aburrida la cosa, ¿no? Y este libro cumple ese precepto. Teresa encontró una forma de contarnos estos problemas acuciantes que tiene nuestro planeta y hacerlo de una manera que no suene panfletaria. Supo encontrar estos personajes, las dos tortugas, Tina y Pacha, y el búho hembra, Lala, que hablan y exponen esos problemas y nos hablan de la deforestación, de la contaminación de los cauces hídricos, del plástico que invade los mares del planeta. Habla sobre todo de una realidad local nuestra muy cercana, que también son los arroyos de nuestra ciudad capital. Están mencionados con nombre y apellido, incluso ahí con Leandro Sosa, creo que era uno de los arroyos, ¿no? Leandro Sosa, uno de los arroyos que el Muicao también está bien entrelazado con la figura de Flores, pues esta magnífica pieza musical que nos dejó el maestro. Entonces, Teresa encontró una manera de generar conciencia ecológica en los más chicos y, como dije antes, sin caer en ese pecado que es el de aburrir al lector. Ella encontró una fórmula perfecta, me parece, los dibujos de Adam, que es el dibujante de esta obra, colabora muy bien. Adam, que en realidad no se llama Adam, sino que son sus iniciales, Ángel, Daniel, Daniela, Medina, ADAM. Y él también hizo la diagramación del material. Es un libro al que le pusimos un buen papel, y tanto de tapa como de tripa. Yo estoy seguro de que va a poder hablarles al oído a los más pequeños y al mismo tiempo plantar en ellos esa semillita de que debemos cuidar este planeta, que es el único que tenemos. Solo hay una tierra y es la que tiene las condiciones para que se desarrolle la vida, al menos la vida tal como la conocemos nosotros. Por parte de la editorial Teresa, nosotros le agradecemos muchísimo que hayas elegido a Rosalba para publicar
Nos demoramos un poco porque siempre queremos hacer bien el trabajo, revisamos, mi hermana hace la corrección ortográfica, la revisión ortográfica ella es muy minuciosa. Y finalmente el producto creo que salió estupendo, estamos muy orgullosos de tener un libro más en el catálogo y esperamos ustedes que no sea el último que lleve tu firma en nuestro catálogo. PP20, Wikileaks, AUYT, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y para continuar esta tarde, nos deleitan otra sinfonía.
Municipalidad de Asunción, Caracas, de Aguillete, Ures de Quipeco, Carrote, Yanemolú, Yanemolú, seguidamente vamos a hacer la segunda parte de la presentación. Y está con nosotros acá el doctor Rodney Zorrilla, el presidente del CONDEC, y vamos a escuchar brevemente una mención a su biografía antes de darle el uso a la palabra. Rodney Zorrilla Ortiz es actual director ejecutivo del Fondo Nacional de Cultura y Arte CONDEC del Paraguay. Tiene una destacada trayectoria en los ámbitos jurídico, educativo y cultural. Es abogado, egresado de la UNA, especialización en didáctica universitaria de la Universidad Nacional de Caguazú, maestría en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad Americana. Posee varios diplomados en Derecho Administrativo, Gestión Legislativa, Políticas Públicas y Administración y Finanzas Públicas. Tiene más de 23 años de trayectoria en el campo cultural, representante del Paraguay en eventos literarios y culturales internacionales, destacándose en encuentros en Uruguay y Argentina, coordinador de ferias internacionales del libro y líder en importantes iniciativas en el ámbito cultural y audiovisual. Realizador audiovisual con cortometrajes premiados en festivales de España, Argentina, Colombia y Paraguay, incluyendo Sevilla, El Río e Ironía, seleccionados en múltiples festivales alrededor del mundo. Posee varios reconocimientos, en lo que podemos citar Orden Nacional al Mérito Comuneros, otorgada por la Cámara de Diputados en 2021, distinción como joven sobresaliente del Paraguay en 2008, menciones honoríficas por su aporte a la cultura de instituciones como el Congreso Nacional, la Municipalidad de Coronel Oviedo y la Universidad Nacional de Caguazú. En actividades académicas, también se destacó como docente en la Universidad Nacional de Asunción y en la Universidad Nacional de Caguazú, impartiendo cátedras de Derecho Administrativo, Formación Cultural y Legislación del Arte. Miembro del Consejo Docente de la Escuela Superior de Artes de la UNCA, contribuyendo activamente a la formación de nuevas generaciones en el campo artístico y cultural. Con nosotros, Rodney Zorrilla Ortiz. Muy buenas noches. Mi saludo, mi respeto a la señora Teresa, por supuesto, también aquí a mi querido amigo Javier, ministro. Veo realmente muchas caras y muchos amigos caros a mis afectos, veo a Emilia, veo a Nelson, mi querido escritor aquí con quien justamente hemos viajado. Para nosotros como CONDEC, realmente es un honor formar parte de esta actividad. Decir de que también estamos acompañando esta obra, para nosotros también representa un gran motivo de alegría. Felicitamos justamente a la autora por este material que estamos convencidos de que va a servir también para el acervo literario nacional. Estamos gustosos, estamos contentos de ser parte de esta materialización de esta obra. Así que desde la institución decimos realmente que acompañamos y vamos a seguir acompañando materiales de este tipo y de esta calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y para continuar, que menos que la autora, Teresa Godoy, que nos va a hablar de esta maravillosa obra que tiene un mensaje de esperanza, que induce a leer. Y a veces decimos, ¿por qué tenemos que leer este libro? Porque es educativo, pero entretenido, ideal para niños, jóvenes y adultos. Combina aventura, ciencia y emociones, haciendo que la ecología cobre vida. Te dejará con ganas de actuar, porque demuestra que si podemos cambiar las cosas, debemos unirnos a Tina, Pacha y Lana, y esta es la misión que tenemos, salvar el planeta. Con nosotros, la autora, Teresa Godoy. Bueno, querida, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. En primer lugar voy a ir por parte para decir muchísimas gracias
a la gente de cultura de la Municipalidad de Asunción. Esta es el conjunto folclórico de la comuna capitalina. Ellos están presentes aquí a una sugerencia de nuestra querida Clotilde Cabral, con quien habíamos pensado presentar este libro, Las Pequeñas Ambientalistas, a orillas del Muricao, al lado de la tumba del maestro Flores, en la Recoleta, el año pasado. Por diversas circunstancias personales, tanto de ella como mía, no pudimos hacerlo y quisimos aprovechar ahora, en esta feria, empezar una serie de presentaciones en todo el país realmente. Bueno, este libro, tengo que decir de entrada, es un libro producto de 25 años de comunicación radial ambientalista, con mi programa Onda Verde, transmitido el programa en varias, como 5 o 6 emisoras capitalinas durante 25 años. En ese tiempo tuve muchísima participación de los niños como asistentes al programa que testimoniaban con lo que aprendían en los colegios y con otros conocimientos y otras opiniones que los niños tenían y tienen, y que yo fui educándome con ellos durante 25 años. Entonces yo sentía que tenía una deuda con los niños de nuestro país. Tanto habían colaborado conmigo para la emisión de Onda Verde durante 25 años y no les había escrito un libro especialmente para ellos. Finalmente, entonces, al presentar un proyecto en colaboración, elaborando el proyecto con Diana Oliveros, mi querida amiga, una gran escritora paraguaya que tenemos, entonces elaboramos el proyecto juntas, pedimos a Rosalba su participación, que por suerte aceptaron y presentamos el proyecto al FONDEC. Nuestro proyecto fue aceptado por el Fondo Nacional de la Cultura y de las Artes para la publicación de este libro, que significa para mí el 4º libro infantil, el 7º en total, con otros libros que tengo publicados también, y el 3º que lo publico gracias al aporte del FONDEC. Así que yo estoy muy agradecida porque el FONDEC acepta todos los proyectos que yo le voy presentando. Así que me pareció justo, me pareció necesario compartir con todos ustedes y con este libro la presencia de una alta autoridad del FONDEC para que ellos continúen apoyando la publicación de libros como Las Pequeñas Ambientalistas, que para mí significan, en cuanto a su alcance, ganar un espacio en el ámbito de la literatura paraguaya en lo ambiental. Yo creo que es muy importante. No tengo mucho conocimiento de muchos libros que se hayan publicado sobre lo ambiental. Así que se haya aceptado en el FONDEC, que Rosalba haya aceptado publicar Las Pequeñas Ambientalistas, para mí significa ganar para lo ambiental un espacio en la literatura paraguaya. En cuanto a Rosalba, tengo que decir también muchísimas gracias. Los escritores o los comunicadores siempre tenemos proyectos. Para mí era algo pendiente publicar un material con el sello de Rosalba, porque para mí los colegas escritores presentes saben que Rosalba también es sinónimo de calidad, porque se cuida muchísimo lo que se publica. Entonces para mí también este logro significa una gran alegría y lo tomo como un paso adelante. Quienes me conocen saben que digo estas palabras no por alabanza fácil, digamos, sino porque yo realmente creo que porque se merecen, ¿verdad? Y que yo, gracias, y que yo tenga como maestros de ceremonia a dos profesionales que aprendí a querer y a respetar y a conocerlos en estos últimos años, como mi querida Clide Cowan, es también una gran alegría. Y me quiere decir a nuestro doctor, el doctor David Galeano, un intelectual yuteño como yo, ¿no es cierto? Así que también él aceptó y dijo, sí, ahí voy a estar. Así que muchísimas gracias a ustedes también.
y decirle, ¿no es cierto?, a la gente de cultura de la municipalidad. Invitamos también a que una autoridad de allí esté aquí presente, y Clotilde hubiera estado con nosotros si ella podía, pero bueno, todos juntos le hacemos la presentación a la municipalidad, y de mi parte muchísimas gracias al jefe de la Dirección de Acción Cultural y Comunitaria, así se llama esa dirección. Bueno, y a los colegas presentes, muchísimas gracias. Todos, yo creo que todos los que están aquí para mí por algo. Porque te Olvidé, amamos. gracias. Olvidé de hacer algo que suelo hacer cuando voy a tocar temas que me llegan al corazón, que es tomar un tranquilizante, un pedacito para no emocionarme. Pero me olvidé, porque cuando este grupo musical empezó a ejecutar Recuerdos del Pacaraí, yo ya tenía un nudo acá. ¿Por qué? Porque durante 15 o 20 años creo que yo tuve como cortina musical de Onda Verde esa canción. Y yo decía, hasta que el lago recupere su salud, esta va a ser la única canción que va a ser mi cortina. Pasaban los años, y en lugar de terminar la contaminación del lago Pacaraí, cada vez se convertía en una cloaca más grande. Hasta que entonces, muchísimo tiempo, ahí ya cuando empezamos a escuchar esa canción, yo súper emocionada. Y a verles a ustedes y a mis queridos amigos y colegas de periódicos, incluso Dionisio está allá, Marcos Álvarez, está Lucía, está... Sí, por eso, voy por parte, me ayudan si me olvido, todos están... Está también el señor Luis Fernández, que, bueno, es mi corrector número uno, mi esposo, mi grande crítico, ¿verdad? Y el que de reta me dice, puede ser, no puede ser. Bueno, después va a los correctores literarios, pero nada sale de casa sin su pluma, porque él fue un periodista del área económica de ABC, compañero de Dionisio. Primer corrector sin sol, me parece. Puede ser. Está Lucía, su esposa, está Marcos Álvarez, compañero del diario Hoy, está también su esposa Juani, increíble, ellos no suelen estar en todas las presentaciones, pero yo me animé y pasé, por primera vez invité a algunos así mandar, dije nunca hice, pero vi que otros colegas hacían, entonces dije yo voy a invitar también, así que dije voy a tener maestro de ceremonia también. Así que muchísimas gracias a todos, y como asumir mi origen en cuanto al terruño de YouTube para mí fue un paso adelante muy grande, porque yo soy una migrante itinerante eterna. Nací en el Paraguay, me crié en la Argentina, fui adolescente en Misiones, Argentina, adolescente en Buenos Aires, y ahora de grande, de vieja acá, ¿verdad? Entonces iba y venía, y yo sentía algo, un cosquilleo en mi corazón, y así fui escribiendo incluso algunos relatos breves de qué yo sentía por YouTube, y me preguntaba ¿por qué será? Bueno, escribiendo, por supuesto, porque yo progresivamente fui asumiendo totalmente ese mi origen campesino. Y al seguir escribiendo sobre el tema de migración, también me pasó lo mismo. Y en los últimos años conocí a intelectuales, a escritores maravillosos, como Mirtia, acá está ella, por favor, si te ven, Mirtia Caballero Tesada, de Tesada ella es la escritora, docente, conocidísima profesional aquí en YouTube, y donde puedo yo reivindico nuestra condición de yuteños, y ni qué decir el doctor David Galeano, yuteño también. Y bueno, pero como les digo, yo soy una eterna migrante que voy y vengo a Misiones, que voy y vengo a YouTube, que voy y vengo a Buenos Aires, y bueno, tengo un mundo realmente amplio y mío también, no es como ese libro, ese texto que dice el mundo es ancho y ajeno, es mío también. Y en Buenos Aires, en la colonia de migrantes, tengo grandes amigos que se dedican a difundir la cultura paraguaya. Y uno de mis grandes
encuentros con la cultura realmente paraguaya, en este caso musical, ha sido conocer a Diana Mendoza. A ver si podés pararte, querida. Ella es Diana Mendoza, es hija del maestro Oscar Mendoza, a quien muchos de ustedes conocen y saben muy bien, mejor que yo, quién es. Entonces ella la conocí en los últimos años porque empezó a juntar y a recuperar la memoria artística de su padre, quien fue junto a su esposa, a la madre de Diana, los propulsores de la existencia del Día de la Guarania para el Paraguay. Y miren un poco, ella 5 o 6 años hace que va y viene Buenos Aires, Asunción, para reivindicar el rol de su padre en el tema de la guarania. Y ahora llegó nada menos, imagínense, a la UNESCO, y es un bien inmaterial de la humanidad, así que ella es mi amiga. Estoy muy contenta de lo que está logrando, y ella, como cierre, vamos a decir, de una etapa de recuperar, hay otra palabra que no me estoy acordando, de recuperar la memoria artística de su padre, está publicando también un libro en homenaje a su padre, a don Oscar Mendoza, que lleva el título de Mi ciudad lejana. Vamos a aplaudirla a ella. También es una publicación de Rosalba y lo va a presentar el sábado próximo, y serán numerosos los invitados especiales, gente de la música que conocieron a sus padres y que valoran la gestión que ella viene desarrollando, y este logro de publicar este libro en homenaje a su padre van a estar acompañándola, como también por supuesto nosotros vamos a estar acompañándola, y hemos trabajado mucho con ella este material, le hemos hinchado, ¿cuándo va a estar el libro? ¿Cuándo le vas a mandar a Javier? ¿Cuándo terminás? Y ella hizo una redacción primera realmente en compañía de Luis, así que para nosotros también es un gran logro, y le acompañamos a Diana. Bueno, no iba a hablar mucho, ¿verdad? Pero bueno, no hay que hacer spoiler de los materiales. Vamos a estar enseguida en nuestro stand de la Sociedad de Escritores del Paraguay, de Escritoras Paraguayas Asociadas. Acá cerquita nomás les vamos a mostrar. Vamos a tener ahí en exhibición las pequeñas ambientalistas para el que quiera adquirirlo y para poder firmarlo y para compartir alguito. Bueno, decir solamente que el libro 4, porque este libro está publicado por Libros, porque pienso el año próximo publicarlo como libros independientes, los 4 relatos que presento acá. El último relato tiene el título de La agonía de los arroyos, y justamente digo en una última parte que los arroyos paraguayos fueron antes tan cristalinos, tan puros, tan sanos, que inspiró hasta a los artistas, como a José Asunción Flores, quien sabemos según la historia, por ese murmullo a orillas de una mañana, una madrugada del Muricao, él creó esa canción maravillosa. No podemos escucharlo porque es una canción que va en orquesta, ¿verdad? Pero de todas maneras todos conocemos esa canción, y en alguna oportunidad vamos a hacer la presentación ahí al lado de la tumba del maestro, y para compartir otro momento cultural muy importante. Entonces yo les invito a que compartan con sus hijos este título, y agradecerle absolutamente a todos, a mi querida amiga Lourdes Talavera, ya está María Eugenia, está Alejandro, está mi querido Feliciano, varios colegas que me han acompañado también a visitar YouTube, a llevar libros, a donar más de 2000 libros ya a la jurisdicción de YouTube. Y esa no es una obra solamente mía, sino obra de todos, porque todos ellos, todos los que están aquí, de mis colegas también, y también las editoriales y el Fondet, hay que decir, me han entregado libros para las escuelas rurales de esa ciudad. Así que de mi parte, para todos, para toditos, muchísimas gracias para la presentación de este libro. Y no puedo cerrar sin comentar que este es el primer libro
que yo dedico totalmente al ser que vino a completar mi vida, que es mi nieto, que es Bruno Gabriel Leguizamón Fernández. Está acá por primera vez en la presentación de un libro mío y es el primero que le dedico a él, que es acá está mi único y adorado nieto que vino a completar mi vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Terry. Nosotros queremos agradecer una tarde inolvidable para cerrar. ¿Qué mejor que cerrar con una música? Un momentito, por favor. Dije que, bueno, tengo muchísima gente a la que quiero, a la que en el camino de la comunicación y de la escritura voy conociendo, y una de las personas a las que realmente hoy en día respeto y yo misma le exijo que ella ocupe el lugar como escritora que tiene en este país, es la señora Diana Viveros. Ella acaba de llegar con sus 2 niños. ¿Dónde está Diana? Por favor, si podés pararte, queremos verte. Ella nunca baja ninguna presentación y para mí es un honor y un agradecimiento de mí. ¿Sí? Ahí está. Es autora, además de este libro, acá lo publica ella, pero obligada por su hermano, acá por Javier Viveros. Así que Diana, querida, muchísimas gracias por toda tu colaboración, mi correctora literaria por excelencia, así que si algo está mal en el libro, vamos a reclamarle a ella. Y a Luis, por supuesto. Muchísimas gracias. Vamos a cantar todos juntos. Es linda nuestra tierra y con toda esta unidad en este mundo literario podemos hacer mucho por nuestro Paraguay y por nuestro medio ambiente. Y vamos a cantar todos juntos. Muchísimas gracias. Arriba las manos, vamos. Es linda nuestra tierra cuando el sol subiendo va Y anuncia la mañana en el canto del zorzal. Es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va y un lucero en el cielo nos invita a soñar. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz, Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay. pero es mucho más linda si en el rancho reina paz. Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay. Las plantas son valientes y en el rancho siempre están. En el rancho es la paz y es el fuego en el hogar. Es linda nuestra tierra en la noche tropical. Es linda nuestra tierra si una polca oyes cantar. Una más, vamos. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz. Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz. Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay. Muchas veces ocurre cuando uno hace algo público y no trae escrito que olvida a importantísimas personas en nuestros quehaceres profesionales. Olvidé de mencionar nada menos que aquí a una persona, la señora Milia Galloso Mansur. Por favor, no la conocen, ¿verdad? Párese, señora. Ella me ha motivado, me acompañó a YouTube, me ha donado libros. Gracias por su estímulo. Siempre me reta, me dice que tengo que figurar más, que tengo que llevar mi libro acá, que tengo que ir a la feria y ahí andamos.
Y ni qué decir, también quiero por último mencionar a la licenciada Fulvia Franco, que está allá en el fondo, quien es la persona que suele llevarme a casa las cajas para guardar los libros que ustedes me donan para poder ser llevados hasta YouTube. Así que todos juntos es posible que hagamos un país de lectores realmente, como dicen siempre en el Club de Lectores del Paraguay. Gracias y les invito a compartir para tomar algo y comer algo allí en nuestro stand. Y queremos agradecer al conjunto folclórico municipal. Estuvimos deleitados en arpa por Lito Delgado, en guitarra y voz, Nazario Colmán, voz, Azucena Bobadilla y el saxo Carlos Rivera. Un fuerte aplauso, por favor, que se merecen. Y les invitamos a pasar. Tienen que adquirir el libro, porque el libro tiene